Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 31 de julio, el año del Señor 2019. Un abrazo especial a quienes se conectan a la señal de La Posta. A ver, empiezo por el principio, un agradecimiento a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, la ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente, y Barista en la República y Amazonas, donde tomamos el café de la mañana. Six Rentacar, la marca alemana que ya está en Ecuador y nos permite dejar de andar en taxi cuando vamos a Guayaquil, con lo peligrosos que están los taxis en Guayaquil. Contap, la aplicación de contabilidad que hace que las cuentas de La Posta estén ordenadas, no como la contabilidad de Odebrecht. Y por supuesto, Indy, que ahora me trae al siglo XXI y esta es la prenda Indy del día, por si acaso. Que el día que traiga una prenda que no se pueda mostrar, pues no se la muestro. Cumplido con las menciones comerciales, vamos a hacer una revisión de los hechos en caliente. El país está que arde. Vamos, esto es en caliente. En caliente, la Asamblea Nacional está por convocarse hoy a una sesión convocada por el presidente de la Asamblea, César Litardo, para decidir el levantamiento o no de la inmunidad parlamentaria de la ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, actual legisladora, Viviana Bonilla. Esta que es ni morenista ni correísta, que le late el corazón por uno o por otro, dependiendo del momento, más de acá que de allá. La asambleísta Bonilla, que fue candidata a la alcaldía de Guayaquil y que está precisamente involucrada en el caso Arroz Verde, que la Fiscalía denomina caso Sobornos 2012-2016, por el uso oscuro de facturas cruzadas. La Fiscalía y la Corte Nacional han pedido a la Asamblea que se levante la inmunidad de Viviana Bonilla para poder procesarla. Si se decide esto, porque hay un gran dilema dentro de la Asamblea, como todo en la Asamblea, un gran dilema, no se sabe si realmente hay que levantarle la inmunidad por un posible delito que fue cometido antes de su función como asambleísta, o sí que hay que hacerlo porque ahora goza de inmunidad. Esto lo debatirán los padres de la patria en la sesión de hoy. La Asamblea es probablemente el punto más caliente de la semana, porque ha pasado de ser una asamblea floja en la que nunca pasaba nada más que corruptelas internas que terminaban por una depuración con 3 legisladoras fuera de la legislatura en este periodo, a ser una asamblea hiperactiva. 4 juicios políticos se ponen en marcha al tiempo. Está a puertas de ser convocada la sesión de juicio político contra María Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, buena amiga de este medio de comunicación. Se ha anunciado ya un juicio político a la mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana, encabezada por el cura Tuárez. Se ha anunciado también un juicio político contra el ministro de Finanzas en funciones, el señor Richard Martínez, perdón, Espinosa es otro con el que no quisiera confundir al honorable ministro de Finanzas. Y se ha anunciado también la intención de llevar a juicio político a la ministra de Gobierno, probablemente una de las piezas claves con las que cuenta el presidente para sus funciones. Todo esto aupado, por supuesto, por la crisis de la coyuntura, la crisis del aeropolicial, que ha despertado un intenso debate sobre el uso debido o indebido de los bienes públicos con fines privados o particulares. Sobre este tema arrancamos principalmente. Mi invitada de esta mañana es la ministra de Gobierno, a quien agradezco por estar aquí. Los invito a quedarse en la entrevista. Ya venimos. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan, podemos seguir en redes la conversación. Un abrazo a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten
Y bienvenida, ministra Romo. Qué gusto tenerla acá. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Empecemos directo por lo que nos ha convocado. He anunciado que prioritariamente, no exclusivamente, trataremos el tema del área policial para aclarar muchas cosas que tienen que aclararse. Lo primero que me salta a la vista es misma conducta, diferentes situaciones. ¿Cómo es posible que un general de la República perdiera su puesto, fuera destituido por usar un aeropolicial en compañía de su pareja, de un acompañante, y usted no? ¿Cómo es posible que el general, que tenía un perfil de riesgo elevado, que tenía protección también, no tuviera excusas para justificar el uso de un aeropolicial con lo que se consideró un fin particular, y usted sí? Bienvenida. Buenos días, Anderson. Contesto también en dos líneas. Diferentes cargos, diferentes protocolos. Diferentes cargos, diferentes reglas o reglamentos a seguir. El reglamento, el protocolo, las disposiciones que yo tengo que cumplir, las he cumplido. Así se lo he pedido al Contralor General que haga un examen para que no quede ninguna duda. En el caso al que usted se está refiriendo, la persona a la que usted se está refiriendo no cumplió los protocolos que correspondían para su cargo y su responsabilidad. Y tuvo un procedimiento interno que determinó eso también de la misma manera. Entonces, son dos casos diferentes. Efectivamente, ojalá no sea solamente esa la discusión, porque hay muchos temas importantes en el país, pero esta idea del juicio político, usted lo ha dicho bien en la introducción al programa, se anuncian juicios políticos contra distintos ministros del gobierno del presidente Moreno, y yo creo que también podemos ver ahí una nueva estrategia en la Asamblea Nacional. Es una asamblea muy centrada en el trabajo del Ejecutivo y también en el debate con el Ejecutivo. En algunos casos, por supuesto, en temas que son de interés general, en otros casos, en realidad, creo yo, buscándole la quinta pata al gato. Y no lo voy a decir en el mío para que no suene a excusa, después hablamos del mío. Pero la semana pasada, por ejemplo, hubo un día en donde 12 ministros estuvimos en la Asamblea el mismo día. Convocados a diferentes comisiones, 12 ministros. ¿Le parece exagerado? Creo que deberíamos tener tiempo para cumplir con otras funciones que no sean solamente concurrir a la Asamblea Nacional. Por supuesto, ir a la Asamblea Nacional también hace parte de nuestro trabajo. Rendir cuentas hace parte de nuestro trabajo. ¿Cuántas veces ha concurrido a la Asamblea en los últimos 3 meses? Más o menos. En los últimos 9 meses, probablemente 14 o 16 comparecencias. Está yendo 2 veces por mes. Más o menos, sí. Tengo semanas más movidas, semanas menos. Hay unas comparecencias que son comparecencias regulares. La Comisión de Soberanía, Seguridad, Relaciones Internacionales es una comisión a la que reporto trimestralmente como parte de mis obligaciones, es lo normal, pero creo también que debemos identificar un cierto cambio de estrategia en la oposición y mirar... ¿Quién es la oposición? La Revolución Ciudadana básicamente, y la Revolución Ciudadana en ciertos temas encuentra coincidencias con legisladores que me parece que no hacen parte ni de esa bancada ni de esa lógica necesariamente. Me explico. La Revolución Ciudadana tiene en este momento 32 legisladores. Para convocar o para iniciar el procedimiento de un juicio político se requieren 35 firmas. ¿Sí? La Revolución Ciudadana está dispuesta a poner las 32 a cualquier persona que quiera iniciar un juicio político contra cualquier ministro del presidente Moreno. Entonces, si es que hay un tema que les preocupa, que es del interés, que es del trabajo de 3 legisladores, pues eso es suficiente porque 3 legisladores conseguirán las firmas de 32 RC para cualquier juicio político. Y creo que este es el nuevo escenario al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Por supuesto, de ahí a que la Comisión de Fiscalización evalúe el caso, haga sus propios informes, ese caso pase al Pleno, será ya otra historia, será otro trámite. Pero me parece que hay que mirarlo también como parte del escenario. Vamos a mirar la Asamblea con profundidad. Me permite darle los primeros minutos al tema que le había prometido a la audiencia, que es aclarar lo del área policial, porque hay muchas cosas que aclarar. Claro que en principio, lo que más quiero aclarar es la contradicción evidente en declaraciones que ha habido entre 2 personas que toman el mismo aeropolicial, hacen el mismo viaje y hablan de distintos destinos. Mientras el señor Granda, en entrevista con Carlos Vera, decía, fuimos a Casablanca. Usted ayer al Universo y el Comercio, en una rueda de prensa recogida por el Universo y el Comercio, aseguraba que habían ido a Esmeraldas. ¿A dónde fueron, ministra? Porque mire,
No sé si me explico, pero sí, desde fuera por supuesto. uno ve dos versiones distintas y dice, uno miente. Pero además se ha armado también una telenovela alrededor de este tema. Es una explicación que no tiene nada de difícil, pero creo que en el caso de la entrevista que dio Iván, que se transmitió este fin de semana, luego casi de 5 o 6 minutos de discutir sobre el tema, terminó perdiendo la paciencia y dando unas respuestas que creo que fueron apresuradas. ¿Qué hicimos ese fin de semana? Trabajamos. De los 4 días de feriado, trabajamos 2. Esos 2 días estaban los hijos de Iván, pero él y sus hijos hacen parte de mi núcleo familiar, por lo tanto de mi cápsula de seguridad. Correcto. Ellos estaban bajo nuestra responsabilidad en esos días. ¿Qué hicimos? Fuimos a Salinas a trabajar y luego, en lugar de regresar a Quito, regresamos a Esmeraldas, en donde estaba nuestra cápsula de seguridad completa, en donde estaba previsto que pasemos el que era nuestro destino para esos días. ¿En dónde? ¿A qué? Fuimos al aeropuerto que está en Esmeraldas, Tachina, se llama el aeropuerto, es la población en la que está el aeropuerto, y ahí nos esperaba la cápsula de seguridad que nos transportó por tierra a Casablanca. Okay, entonces, ¿usted aterriza en Esmeraldas? Así es, aterrizamos en el aeropuerto de Tachina en Esmeraldas y luego la cápsula de seguridad nos lleva a Casablanca. Entonces, en realidad no hay una mentira, por tierra. El día de ayer unos periodistas me mandaban un video de unos helicópteros, me decían, ¿es usted aterrizado? No, de ninguna manera. No usamos ese fin de semana y creo que es muy importante también decirlo. Hay unas órdenes de sobrevuelo de todo el fin de semana, era un feriado de carnaval, sí. Y usted va a tener, porque yo lo vi, lo puso Meribel en Twitter hace algunas semanas, unas órdenes de sobrevuelo de helicópteros. Hay un helicóptero que está asignado al eje vial de la Sierra Centro, hay un helicóptero que está asignado a las playas de Manabí, hay un helicóptero que está asignado a las playas de Esmeraldas, pero esas eran labores de seguridad de sobrevuelo. En ningún momento yo estuve en uno de esos helicópteros, ni tampoco mi familia estuvo ahí, y esa es una tergiversación que se ha hecho de los documentos. Yo le cuento un poco feriado, de dónde vienen estos documentos. De la Policía Nacional, de la Policía Nacional. Claro que sí. Específicamente, hacia 5 o 6 semanas, a mí me llegó un documento suelto, que es esta hoja de aquí, que parecía ser un chat de WhatsApp que decía 3 de marzo, 11:55, avioneta Policía Nacional, aterriza Ministro del Interior, subsecretario de Transparencia con sus 2 hijos, llegaron desde Salinas vacaciones a Casablanca. Exactamente. Aterrizan en Esmeraldas. Así es. Como esto es parte de unos chats notarizados que están en la notaría octava. Y que es exactamente lo que le comentaba. Y que entiendo que forman parte, no digo que de allá vengan, porque han venido por otro lado, pero entiendo que forman parte del expediente del general Espinosa de los Monteros. Digo entiendo porque hay chats relacionados al caso del general Espinosa de los Monteros, que para quien no haya seguido la historia, es el general destituido por un uso del área policial que terminó estrellándose en Quito. Adjunto a esto, había documentos que usted ha citado ya, de vuelos del 3 de marzo, que salían precisamente de Tachina, sobrevolando Atacama, Estonsupo, Las Palmas y Casablanca. Así es, eran parte del sobrevuelo de seguridad. Y estos documentos hacían presumir que era usted la que se había movilizado a Casablanca. Así es. ¿Usted asegura que no? Aseguro que no, por supuesto. Pero además le voy a decir una cosa. Ese feriado preparamos un operativo especial de seguridad por el feriado de carnaval. Tuvimos el feriado más seguro de los últimos 10 años de carnaval en el país. El día miércoles di una rueda de prensa junto con el ministro Jarrín en una sesión de trabajo convocada por el presidente Moreno, porque pasamos de 32 muertes violentas el feriado del año anterior a 11 muertes violentas ese feriado. Entonces, parte de las estrategias que se desplegaron fue precisamente los sobrevuelos en diferentes ejes. Pero el mezclar esos documentos, como usted bien lo señala aquí, el mezclar esos documentos precisamente lo que pretende es crear esa confusión. Eso me ha quedado claro. Pero no es así. Hay otras cosas que me gustaría dejar claras. Claro que sí. Ustedes volaron con los hijos del señor Granda. Así es. En unas fotografías remitidas desde la Policía Nacional, que aseguran pertenecen a la bitácora del aeropolicial, no constan los nombres de ellos como pasajeros. ¿Eso tiene alguna explicación?
Sí, sí, claro que sí. Y la policía le ha enviado ya estos documentos a la Asamblea, que así los requirió, y yo también. Esto tiene una explicación y es que hemos tratado de mantener en general a los niños fuera de esto. Yo le voy a mostrar, por ejemplo, en mi último análisis de seguridad, los mensajes que recibo en los que me dicen: queremos mandar a violarte a ti y a tu familia. Vamos a contratar un sicario para tus hijos. Entonces, nosotros hemos procurado mantener a los niños fuera de esta discusión, sus nombres fuera del conocimiento público, sus nombres fuera de que usted o cualquier persona que ve las redes o que tiene acceso a los chats de la Policía Nacional pueda identificarlos. Sí tenemos una gran preocupación por el tema familiar, sí tenemos. El trabajo que yo hago y el trabajo que hace Iván nos expone a altos niveles de riesgo y hemos tratado en general de ser muy cuidadosos. Usted verá, inclusive en temas familiares, en fotos, hemos siempre tratado de ser extremadamente cuidadosos. En general, las personas seguramente hoy se están enterando o en estos días se están enterando de mi relación personal, de que estos niños, estos adolescentes hacen parte de mi núcleo familiar. Y esto ha sido intencional para protegerlos, para evitar precisamente lo que hoy han provocado estos comentarios. Yo eso lo entiendo y lo respeto, los motivos de seguridad, de protección a los menores, los respeto como el que más, porque también tengo hijos pequeños. Pero consulté ayer con personas del mundo de la aviación, porque ese es mi trabajo, y me dijeron todos: es imposible que no se incluyan los nombres de los pasajeros, sean estos menores de edad, sean estos infantes, deberían constar como infantes. Y eso tiene explicación dentro de los protocolos de uso de los aeropoliciales o de aeronaves en general, pero también dentro de la posibilidad que haya un siniestro. Y si esta información no es completa, no se puede hacer el proceso de cobro del siniestro, Dios no quiera. ¿No le parece que esto es una falta? Mire, evidentemente mi seguridad la maneja la Policía Nacional. Las personas que coordinan mis traslados saben de dónde a dónde voy. Las personas que coordinan mis traslados saben quién se sube al auto conmigo, si es que alguien se sube a un auto conmigo, y sabían exactamente quiénes estábamos desplazándonos ese día. Esa información no es información secreta, no es información que yo no haya ofrecido de ser consultada, y nosotros hemos tratado de mantener, ojalá todavía lo logremos. No he nombrado siquiera... y eso es lo que tratamos de hacer. Lo que hemos tratado de hacer es no nombrar a los niños, no decir sus nombres, no ponerlos en la mitad de esto, y esto es básicamente lo que hemos procurado hacer. Solo para que quede en grabadora, la bitácora, que no incluye el nombre de los menores, sí incluye el detalle de dónde aterrizaron, y asegura que aterrizaron en el aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas, pista 19, a las 10:30 de la mañana. Exactamente, que eso es lo que sucedió. 9:15 de la mañana, 10:30 es el siguiente vuelo. A las 9:30 debe haber despegado. Bueno, habría que revisar, las bitácoras existen, no es un secreto, pero hay algo más que a mí me gustaría añadir, Anderson. Y probablemente no es algo que se pueda tratar de manera similar con otros funcionarios. Pero si un funcionario si un funcionario público se va el fin de semana al cine en un carro del Estado, eso es una cosa. Yo no puedo moverme de otra manera que no sea con custodia policial. Yo tengo custodia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si es que alguna vez habla con la gente, con el equipo de seguridad que vive al lado mío, porque viven al lado mío todo el tiempo, usted les podrá consultar que yo les digo: déjenme ir a comprar el pan. Yo soy una persona extremadamente independiente, vivo sola desde los 18 años, manejo mi auto, no lo puedo manejar desde que soy ministra. Es responsabilidad de mi cápsula de seguridad que no me pase nada. En lo que va del año hemos detenido 20.000 personas. Hemos aprendido 42 toneladas de estupefacientes. Tenemos una guerra interna de carteles en las cárceles. Tenemos 77 personas privadas de libertad del Frente Oliver Sinesterra, 2 personas detenidas hace 2 días. Entonces, realmente las restricciones que yo tengo para movilizarme, porque son restricciones, las restricciones que yo tengo para movilizarme son restricciones que afectan también a mi familia cuando está dentro de mi cápsula de seguridad. Y eso es lo que sucedió ese fin de semana. Un desplazamiento hace 6 meses, Anderson,
que también tendríamos que preguntarnos por qué se convierte en una noticia hace 3 o 4 semanas, porque creo que hay un sentido de oportunidad política también en un ataque, porque al final del día es eso, es un ataque para construir el escenario de un juicio político al que por supuesto no tengo problema en comparecer y dar estas explicaciones, entregando los documentos, los protocolos, las reglas que yo no he incumplido en ningún momento. Cierro el tema del área policial con esto. Yo no quiero confundir la seguridad con el uso de bienes públicos. Así es. Porque no creo que alguien en este país esté en contra de que usted, en el cargo que tiene, tenga seguridad. Así es. 10, 20, los que se diga técnicamente que debe tener como seguridad. Así es. El debate no es sobre si usted y su familia deben tener seguridad, sino sobre si usó debida o indebidamente bienes del Estado. Así es. Un debate absolutamente distinto. Y yo no creo... Yo hacía el símil ayer con un amigo político que me decía, hombre, pero la ministra quiere que la regresen a Esmeraldas, esa es su ciudad de regreso, pues la tienen que ir a dejar allá. Le decía, esta es una cosa de delicadeza con el dinero público. Si un presidente va de visita a Washington, no va a pedir que de regreso lo dejen en Disneylandia con su familia de vacaciones en el avión presidencial. Por delicadeza tomará un vuelo comercial y se irá con su familia a pasar de Disneylandia y luego volverá al Ecuador a trabajar. Le pongo el ejemplo del otro lado. No es una discusión que se pueda separar la de la seguridad con la del uso de bienes públicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, parte de mi seguridad es desplazarme en vehículos de la policía. Desplazarme en general en vehículos de la policía. Entonces, si es que yo me voy el fin de semana a visitar a mis hermanos, voy en un vehículo de la policía. Esto hace parte de mi protocolo de seguridad. Entonces, no se puede separar ese uso de otro uso. Lo que también creo que es muy importante aquí decir es que no pretendía, y no es eso lo que hicimos, irnos a Disneylandia. Lo que hicimos fue retomar el lugar en el que estaba nuestra cápsula de seguridad por una planificación que cambió a última hora. Y le voy a poner el ejemplo de quien en esa ocasión también requirió que un avión le deje en otro lugar, el presidente Guaidó. El presidente Guaidó y su equipo más cercano venía de una gira por América Latina. Sí, lo recuerdo. Yo misma hablé con las personas de su equipo para que venga al Ecuador antes de regresar a Venezuela. Coordinamos todo para que llegue a Guayaquil. Ahí podía aterrizar el avión que otro presidente latinoamericano le había prestado para que use. Llegó a Guayaquil, y de Guayaquil a Salinas lo trasladamos en un avión del Estado. Sí. Y luego él nos dijo, no voy a entrar a Venezuela directamente por obvias razones, y pidió que lo llevemos a Bogotá. Y allá lo llevamos, también con su esposa. Y eso fue lo que sucedió. Usted me va a decir, es un mal uso de los bienes haber trasladado a Guaidó. Es equivocado que su esposa le haya acompañado en el desplazamiento. Si su lugar de destino para entrar por tierra a Venezuela no era Venezuela, sino Colombia, no debíamos haber dirigido el vuelo hacia allá. ¿Hay relación entre el tema de la movilización y la seguridad? Sí, sí hay relación. Y yo creo que también en este caso es muy importante decir una cosa. Esta es la única ocasión en que alguien le puede entregar información de este tipo, porque es la única ocasión en donde un cambio de planes nos obligó a desplazarnos de esa manera. De lo contrario, ni lo habíamos hecho ni lo hemos hecho. Y yo he sido toda mi vida, Anderson, no desde que soy ministra, toda mi vida tan cuidadosa con los recursos, que le quiero invitar a hacer una prueba. Yo fui durante varios años legisladora. Primero en la Asamblea Constituyente, en la Comisión Legislativa y luego en la Asamblea Nacional. Cuando yo terminé la Asamblea Nacional, le pedí a la administración, a la parte administrativa de la Asamblea, un certificado de cuántos viáticos había cobrado yo mientras fui legisladora, durante 4 o 5 años. Se lo voy a pasar para que lo ponga en redes también. Durante 4 o 5 años yo cobré por viáticos $50, Anderson, de un depósito de unos viáticos para una reunión a la que me mandaron a Guayaquil, que se me pasó devolver. Pero yo en general no consideraba que mi función como legisladora, es una función específica, era una función en la que yo necesitaba que la Asamblea me pague un desplazamiento. Por favor, le voy a pedir que usted le consulte a la Asamblea si es que yo alguna vez con las declaraciones del ministro Brando cuando dijo delante de Carlos Vera, no tomamos una avioneta porque no tenemos plata, no somos Correa. Mire, entiendo que usted no comparte esas declaraciones. Esas declaraciones yo creo que fueron el resultado
de 5 o 6 minutos de estar discutiendo sobre el mismo tema. Creo que fue una muy mala manera, creo que fue una muy mala manera de explicar el tema. Yo trato de tener más paciencia al contestarle. Entiendo que Iván perdió la paciencia y que él no quiere decir en televisión el riesgo que corren sus hijos, y que él no quiere mostrarle en televisión los tweets de amenazas que yo se los voy a dejar aquí. Y me parece que lo explicó muy mal. Pero cuando Carlos Vera le pregunta, ¿por qué no toma avión privado? No es esa nuestra realidad. Nosotros no nos movilizamos de esa manera, no es nuestra realidad, no habría estado en nuestros planes, estábamos en un viaje de trabajo y entiendo que Iván perdió los papeles y perdió la paciencia. ¿Respuesta equivocada? Y sí, respuesta equivocada, respuesta apresurada, perdió la paciencia, y también lo entiendo porque a mí me resulta difícil hablarle de esto. Y entiendo que a Iván le resulta todavía más difícil explicarle los riesgos que corre su familia. Ok, entremos a la asamblea. Juicio político anunciado en su contra Roberto Gómez, de la bancada de Creo, ex jefe de bancada de Creo, ahora distanciado de su propia bancada. Lourdes Cuesta salió de esa misma bancada, ahora independiente. Cuentan con apoyo del correísmo y entiendo que van a intentar conseguir apoyos en otras bancadas también. Incluso están intentando conseguir apoyos dentro del pacto legislativo en el que usted ha participado. ¿Se siente perseguida políticamente? ¿Siente que su cargo ha dado lugar para un juicio político? Usted entró como ministra en una semana convulsa en este país cuando se nos fugaba Fernandito Alvarado y nos mandaba un WhatsApp diciéndonos que se había fugado. Usted ha tenido que afrontar una crisis carcelaria que ha dejado muertes y sangre con el control de la policía dentro de los centros carcelarios. Usted ha tenido que enfrentar crisis de seguridad ciudadana que incluían el asesinato de mujeres en la vía pública delante de la Policía Nacional, incapaz de resolver el problema. ¿No cree que hay motivos para llevarla a juicio político? De ninguna manera me creo perseguida política. Un ministro es susceptible de ser cuestionado y puede y debe ir a responder cuantas veces le sea algo preguntado o le sea también su labor cuestionada, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera me creo perseguida política, ni tampoco voy a victimizarme por algo que hace parte del trabajo normal de un ministro. Qué bien. Creo que hay una estrategia política a la que me he referido al inicio y lo miro así. No lo miro como algo personal, no lo miro como una persecución, hay una estrategia que me parece se corresponde con esta estrategia de dar una imagen de caos, de permanente crisis. Y por supuesto, tengo en las manos 2 ministerios que mañana se convierten nuevamente en uno. Mañana la fusión del Ministerio de Gobierno nos convierte ya en Ministerio de Gobierno. Tengo uno de los ministerios más complicados que existen. Entonces, me parece que siempre voy a dar explicaciones, así lo voy a hacer. Y por supuesto, me he hecho cargo de cada una de las crisis que he debido afrontar en este tiempo y me he hecho cargo de las que no he debido afrontar inclusive. Entonces, la fuga de Fernando Alvarado, sí, responsabilidad del Ministerio de Justicia y el ECU 911, sin ninguna participación de la policía. Me hice cargo. El tema carcelario, hay otro ministerio para cárceles. ¿Qué significa? ¿Que dio la cara? Digo, doy la cara, discuto, voy a los medios, explico lo que está pasando. No tuvo nadie sino el grillete. Bueno, hay un proceso abierto en la Fiscalía y ojalá también estén buscando complicidades y ojalá le hayan pedido rendir versión a alguien, no se hizo ningún allanamiento. En eso coincido con usted y me preocupa de igual manera. Y a mí lo que me preocupaba en ese entonces es que el presidente premiara al señor Granda con un puesto en el directorio del Consejo Directivo del IES, en lugar de decirle, señor, muchas gracias por sus servicios. Que estaba encargado del Ministerio de Justicia, creo que 15 días antes. No ha sido una etapa sencilla y no va a ser. He tenido también que responder y lo he hecho, a pesar de que no es mi responsabilidad. Todavía hay legisladores a los que yo les digo, el tema cárceles, hay otro ministerio para cárceles. Sí, el correcto. Ministerio de Gobierno hace 20 años no es responsable de cárceles. Correcto. Hace 13 años en la Constituyente la Fiscalía era responsable. Ahora hay un Ministerio de Justicia, una Secretaría de Cárceles, pero no voy a mirar para otro lado. Su ministerio entonces, no es competente, no tiene competencias sobre las cárceles, lo que no significa que no sea responsable. A ver, no. En el momento en que entran grupos de élite de la policía a las cárceles, y estos grupos de élite ven la matanza dentro de las cárceles y son incapaces de controlarla, son incapaces de controlar 300 metros cuadrados, en ese momento su ministerio es responsable, sí, aunque no sea competente. Sí, sí. Así, porque esa es la parte de responsabilidad que tiene la Policía Nacional.
La parte de responsabilidad es tener un grupo de respuesta para los casos de violencia, un grupo que atiende los temas de motines, un grupo que se encarga del traslado de los presos peligrosos, incluso del traslado entre pabellones. Sí. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Desde la semana pasada estamos apostando francotiradores en las terrazas de las cárceles para tener una estrategia de mayor control, y yo misma he firmado un acuerdo ministerial para elevar lo que significa hoy un reglamento o un instructivo a un acuerdo sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, para atender este tipo de emergencias, frente a una policía que en algunos casos no se siente suficientemente protegida. ¿Va a reconocer como un error haber enviado a la policía desarmada a los centros penitenciarios? Mire, no decido yo, creo que esto también es importante. Hay unos protocolos sobre cómo entra la policía a determinados lugares. Hay unas áreas que se llaman áreas estériles, en donde hay unas condiciones sobre cómo entra la policía. Yo soy la autoridad civil, la autoridad política de la policía, pero no soy la autoridad operativa. Sí, yo no soy la persona que dice, usted lleva 2 balas, usted lleva un tolete, usted se pone un chaleco. No le estoy diciendo que fue un error suyo, le estoy preguntando si fue un error. Hay unos protocolos y los hemos seguido. Si es que hay que revisar los protocolos, vamos a trabajar en eso. Pero si el protocolo nos pide que mandemos a nuestros policías desarmados, cuando sabemos que en las cárceles hay fusiles, ametralladoras, pistolas, cuchillos, y una feria de la alegría de armas. La policía entra desarmada, de arma letal, a ciertos lugares. A otros lugares no entra desarmada, entra fuertemente armada dentro de las cárceles. Hay unos protocolos distintos, hay zonas distintas, los mandos operativos lo deciden. Le aseguro que para nosotros es una altísima preocupación el riesgo que corre la policía también en los centros penitenciarios. Por eso la estrategia de los francotiradores precisamente es una estrategia de evitar el contacto directo con personas extremadamente violentas. El último policía que fue apuñalado en la cárcel de La Tacunga, yo estuve en el hospital esa noche, acaban de darle el alta hace 2 días. No sabe la tranquilidad que representa para nosotros que ese policía ya esté en su casa. Por supuesto que quisiéramos que ningún policía se arriesgue, y eso es lo que yo también quisiera. Lastimosamente, o no sé si decirle lastimosamente, pero de manera admirable, el trabajo de la policía inclusive implica el riesgo de su vida. ¿Usted tiene y esa es una de las cosas tan graves. ¿Perdón? ¿Usted tiene inteligencia penitenciaria? La policía, claro que sí, tiene inteligencia penitenciaria, y de los temas de inteligencia penitenciaria me ofrezco a conseguirle una invitación para la próxima sesión reservada de la Comisión de Soberanía para poder mostrarle la inteligencia penitenciaria, porque no son temas que se pueden discutir en redes. Está funcionando. No quiero que me dé detalles, pero quiero que me explique por qué. Estas son las preguntas que me hago desde mi ignorancia pura. Así es. Si tiene un sistema de inteligencia penitenciaria, ¿cómo no ven venir una crisis como esta? Sí, la vemos venir y la evitamos en ciertas ocasiones, pero cuando se evita no salen los medios, porque no salen los medios lo que se evita. El nivel de alertas que hemos tenido, la cantidad de alertas, de transferir personas a diferentes lugares, de trasladar a personas de cárceles. La madrugada de este lunes, Anderson, tuvimos un equipo de respuesta de 600 policías en la cárcel de La Tacunga para evitar una gravísima alerta que tuvimos precisamente encendida en esa cárcel por una de las confrontaciones que hay. Pero la dificultad de la tarea de seguridad es que lo que se evita no es noticia. Lo que se convierte en noticia es lo que sucede. Pero muchísimas de las cosas y de la información que tenemos a través de inteligencia penitenciaria nos permite evitar crisis aún peores. Estamos trabajando en eso. Hay un enfrentamiento, hay una guerra entre carteles por el control de los territorios, y está dentro y fuera de las cárceles. Y mientras más trabaja la policía, esa crisis más se agrava. ¿Sabe cuántas personas hemos detenido en lo que va del año, Anderson? ¿Cuántas? 20.600 personas. ¿Eso es mucho o eso es poco? Es muchísimo si es que el total de personas que están en las cárceles son 40.000. Entonces, estas personas son detenidas, algunas son liberadas, algunas son encarceladas, pero 20.000 personas detenidas en un año implica un gran resultado de la policía. Tenemos material aurífero aprendido en este año, 742 toneladas, $2 millones en efectivo, 28.000 litros de precursores químicos. Estamos controlando precursores químicos por primera vez en años. Hemos subido en el 850% de la productividad. Estas cosas disparan también la guerra entre carteles. En los últimos 4 días hemos aprendido casi 3 toneladas de estupefacientes.
1,5 toneladas de cocaína escondida en tablones que se iba a Europa y a Estados Unidos. Y ayer 800 kilos, 1.600.000 dosis que se trasladaban en la zona 8 también de sustancias estupefacientes. Hablemos de seguridad ciudadana y hablemos de eso con cifras de la Policía Nacional con corte al 17 de julio. Cifras de la Dirección de Operaciones. En relación al periodo anterior, hablando del 1 de enero al 17 de julio, primer semestre. Primer semestre de 2019, primer semestre de 2018 no estuvo usted, fue otro ministro. Si no me equivoco, en la época de Toscanini, o no todavía César Navas incluso. 559 tipos de muertes, incluyendo homicidios, sicariato, femicidio, asesinato, entre enero y julio del 18. Entre enero y julio del 19 hay 611 casos, esto es un 9% más, incrementando considerablemente los asesinatos en 17%, reduciendo considerablemente los femicidios en 24%. Cuando se mira el detalle de la estadística, ¿dónde está el problema de los delitos que aumentan? Son los asesinatos, pero las provincias donde está sucediendo esto principalmente son los ríos, Manabí, Guayaquil, Guayas, Manabí. Así es. ¿Qué está pasando? nueve, Eran provincias que creíamos controladas. Hay 9 de las 30 zonas más importantes, priorizadas, en donde los delitos, en este momento, ciertos delitos, el más grave, que es el que medimos siempre, que es el de muertes violentas, se ha incrementado. Tenemos otras zonas en donde este delito ha caído. Sí. Tenemos un ligero incremento en el tema de robo de motos. Tenemos un importante decremento en el tema de robo a casas. Tenemos un importante crecimiento en el tema de robo a personas. El cuadro de mando integral, que en el dato muertes violentas yo reviso todos los días, y en el cuadro completo revisamos en la comandancia cada semana, nos permite identificar qué está pasando y buscar soluciones. Ejemplo, en la provincia de Los Ríos, ¿cuál es uno de los problemas que hemos tenido? Tenemos jueces y fiscales que han llegado a la conclusión, a la interpretación equivocada, errónea, que no tiene ninguna explicación, de que antes de dictar una boleta de auxilio o de ordenar un allanamiento, se tiene que notificar a la persona. ¿Sí? Se tiene que notificar a la persona. Entonces, el trabajo de la policía, no solamente que estamos impedidos de hacerlo, sino que además cuando un fiscal le dice a alguien, le notifico que están pidiendo para usted una boleta, o le notifico que va a ser allanada su casa, no solamente que no nos permite hacer nuestro trabajo, sino que le avisa al blanco de la policía que está siendo vigilado. He puesto quejas al Consejo de la Judicatura sobre este tema, las he firmado, he reconocido mi firma, he hecho todo el trámite que corresponde y la semana, no tengo todavía ninguna respuesta. La semana pasada, sí tuve una respuesta, perdón. El Consejo de la Judicatura sacó una resolución en el que decía que cualquier queja presentemos por ventanilla. ¿Ah, sí? Era una resolución que nos enviaban a la fiscal general y a mí, diciéndonos que cualquier queja presentemos por ventanilla. Así mismo lo hacemos, pero además lo digo y lo voy a seguir diciendo en los espacios en los que sea necesario, porque no vamos a poder combatir los temas de seguridad sin el apoyo de la justicia. Estoy sacando las estadísticas, las revisamos el día de ayer en la comandancia, de número de sentencias por muertes violentas, para comparar sentencias por muertes violentas en los últimos 2 o 3 años y las sentencias que hemos tenido este año. Y es importante y es una discusión que tiene que ser pública y la vamos a seguir teniendo. ¿Usted cree que ha sido capaz de disminuir la percepción de inseguridad que hay entre los ciudadanos? No, la percepción de inseguridad es un tema muy delicado y en el que hay que trabajar, porque la seguridad es algo que debe ser una realidad, pero también tenemos que sentirnos seguros. Y hay muchos motivos para no sentirnos seguros, Anderson, porque como que se caigan a cuchillazos en la República del Salvador. Así es, pero además porque ha incrementado la cantidad de personas viviendo en condición de calle. Ha incrementado la cantidad de personas que están debajo de un puente o en un semáforo. Y esa cantidad de personas tiene una explicación concreta. Tenemos en el continente americano un flujo migratorio nunca antes visto aquí, nunca antes visto. Yo estuve en una reunión de seguridad con ministros de seguridad hace 2 semanas en Buenos Aires, Argentina. La discusión de todos los ministros de seguridad es el tema migratorio. Colombia tiene 1.200.000, 1.400.000 venezolanos que han ingresado. Perú tiene 800.000 probablemente a este momento. Nosotros tenemos casi 500.000. Entonces, personas que vienen en una condición de tal precariedad, porque nadie escoge vivir en una vereda, nadie escoge abandonar su país, o sea, es una situación obligada, expulsada, en condición de extrema precariedad. Y esto, por supuesto,
incrementa la realidad y la percepción, incrementa lo que es y lo que se siente, siendo cuidadosa de no hacer una asociación directa, ni estoy diciendo que sea una condición asociada a la nacionalidad, pero sí a la condición económica en la que cientos de miles de personas se desplazan por este continente. Sus críticos aseguran que usted es la menos indicada para luchar contra la inseguridad después de haber aprobado lo que llaman leyes prodelincuenciales o a favor de los delincuentes, como, y esta es la famosa cita, la cantidad o el valor de un celular para convertirse en un delito mayor o un delito menor. ¿Le ha cambiado la percepción sobre los delincuentes el ejercicio en el Ministerio del Interior? Bueno, la verdad es que no hay ningún lugar de donde se vean los problemas como se ven en el lugar en el que yo estoy sentada. Estoy segura de que no se ven igual desde su silla, estoy segura de que no se ven igual desde la legislatura, que no se ven igual desde la prensa. Es realmente la cantidad de cosas que vemos y que trabajamos, creo que es imposible de comparar con ninguna experiencia, Anderson. Pero permítame explicarle un tema. Esta reforma a la que algunas personas se refieren, creo yo de manera aislada, sin mirar el panorama integral, es si un delito tiene que ser delito o contravención. Yo creo que la justicia y la justicia penal tiene que dedicarse a los casos más graves. Creo que los casos más graves y de mayor violencia ameritan la intervención de la justicia penal y que debemos buscar trabajo comunitario, multas, otro tipo de sanciones para los delitos menos graves. Por ejemplo, los delitos que se cometen sin violencia o los delitos en donde hay reparación. ¿Por qué? Cada policía judicial en Guayaquil hoy día tiene 1.200 delegaciones. 1.200 delegaciones. Tiene que ir a citar, tiene que ir a hacer una pericia, tiene que llevar... Es decir, la saturación que hay en el sistema penal es una saturación imposible de resolver si es que no tenemos un sistema penal que privilegie lo que tiene que sancionar. Personas que han cometido delitos contra la vida, asesinatos, violaciones, no deben tener ningún tipo de contemplación. No lo creo y nunca lo he creído. Pero creo que hay ¿volvería que ser a muy votar a duro favor sobre de una eso. ley que diga que si el celular vale menos de tantos dólares? No dice eso la ley. No dice eso la ley. Esa Lo es que la discusión, ¿no? Sí, pero no dice eso la ley. Yo sé Lo que que eso la no ley, se... Pero no, usted pero votaría a lo favor de algo Pero así. la ley no dice eso. La ley dice, las contravenciones son de acción privada y tienen penas menores y las puede resolver una comisaría y los delitos los tienen que resolver los jueces. Sigue estando a favor de eso. Creo que hay que separar eso porque de lo contrario no vamos a poder alcanzar a contener los temas más graves. Y tanto así que preguntémonos cómo votó ayer la Asamblea una resolución en donde le pide al presidente que indulte a personas en cárceles. Porque este es el cuento de nunca acabar en el país. Tenemos una ola de inseguridad, sí. Tenemos un ciclo, subimos las penas, todo es delito, si me mira mal, entonces es cárcel, si es que publica algo en las redes, cárcel, todo queremos que sea cárcel, luego las cárceles están a reventar, aunque se construyan nuevas, están a reventar, y entonces esa misma asamblea vota el indulto, vota el jubileo 2000, vota la rebaja para poder liberar y oxigenar un poco, y luego vamos a estar discutiendo nuevamente el incremento. ¿Se necesita en el país una política criminal? Creo que sí. Parte de la crisis carcelaria tiene que ver también con esa tradición. Ojalá podamos tener una discusión más. Entramos en la recta final de la conversación con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Pacto legislativo, ¿qué tan sano está? El pacto se vio seriamente amenazado después de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en una sesión clave que era la que se decidía el llamamiento a juicio político de la ministra de Salud, ex ministra de Salud María Verónica Espinosa, dio un bochornoso espectáculo suspendiendo en 4 ocasiones la sesión, en lo que reconocían todos los operadores políticos de la Asamblea era una operación política de última hora que atribuían a Carondelet. Eso lo atribuían los mismos asambleístas del oficialismo, que aseguraban que desde Carondelet se pedía que se archivara la causa contra la ministra María Verónica Espinosa. Yo le pregunto a usted, que es la ministra de Gobierno, ¿usted cabildeó para que eso se cayera? No, no cabildeé para que se cayera, mi posición fue pública. Yo la dije públicamente cuando a mí me preguntaron cuál era la opinión del gobierno, dije cuál era la opinión del gobierno.
El día que se estaba tratando el tema en la comisión, yo estaba viajando precisamente esa tarde a Buenos Aires a una reunión sobre temas de terrorismo. Sí. Así que de hecho conocí la decisión de la comisión, el momento en el que llegué a mi destino y estuve desconectada en esas horas. Pero permítame referirme a la pregunta sobre el acuerdo legislativo, que creo que es un asunto de fondo. Esta elección, la elección de presidente de la Asamblea Nacional, fue la primera vez en 12 años que vamos a una elección en la Asamblea Nacional en la que el movimiento de gobierno no tiene mayoría por sí solo. Sí. Entonces, el país está muy fuera de costumbre de lo que representa un acuerdo legislativo. Tenemos muchos años de pensar, y no solamente de pensar, sino de mirar, que un solo partido decide todo. Decide que ningún ministro puede ser llamado, no digamos a juicio, no puede ser llamado a comparecer. Si ustedes recuerdan, el expresidente dio una instrucción a los ministros, prohibió que entreguen información a los legisladores. Sí. Peor que vayan a la Asamblea Nacional. Hicieron una reforma para que solamente el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea pueda convocar a un ministro. Correcto. Ahora vamos 20 ministros a la semana. Vamos 20 ministros a la porque estamos completamente al otro lado. Sí, pero no es porque quieren, Tuvimos es porque una elección. es la única forma que tienen para. Pero también es porque estamos en otro momento. Porque no estamos en un momento de una mayoría absoluta y esto implica construir unos acuerdos. Sí, sí. Y no, a eso voy. construir Digo, acuerdos. en los primeros meses del presidente Moreno, cuando tenía ahí un robusto 70 y pico asambleístas, tampoco es que iban muchos los ministros, que a la mayoría los salvaron de ir a comparecer, Romy Vallejo, el señor Mangas. Así es. Se quedaban tranquilitos en Carondelet. Construir acuerdos en otras circunstancias no es un tema sencillo. Y creo que se logró un importante trabajo porque se hizo un acuerdo legislativo amplio. Le tocó compartir candidato a la presidencia de la Asamblea, mire usted cómo ha vueltas la vida, con José Serrano, ¿no? Claro, así es. Y con otras bancadas de la Asamblea Nacional que hacen parte de este acuerdo legislativo, con las personas que están elegidas por el pueblo ecuatoriano como legisladores. Creo que fue muy importante que logramos hacer un acuerdo de 10 puntos programáticos. Eso me parece que también es clave, 10 puntos sobre los que estamos trabajando. Vamos a tener un acuerdo como si fuera... no tengo ahora mismo de memoria los puntos, pero sí. Vamos a tener un acuerdo sobre todos los temas, como si nos hubiéramos convertido en una sola bancada uniforme. No, de ninguna manera. No va a ser así y no es esa nuestra expectativa. Es un acuerdo Tenemos para un ponerse de acuerdo acuerdo sobre ciertos puntos y creo que hay un acuerdo que todavía es más grande y que supera la Asamblea Nacional. Es un acuerdo de que el país tenga gobernabilidad y que el gran esfuerzo que le ha costado al país recuperar la institucionalidad democrática se pueda sostener. Y creo, perdón que hago esta relación, que este fue el gran error del Consejo de Participación Ciudadana o de la mayoría que trató de revisar la designación de la Corte Constitucional, porque pensó que ese era un enfrentamiento entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, o un enfrentamiento entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Ejecutivo. Y en realidad, lo que yo creo es que hay un gran acuerdo en el país de que hay algunas conquistas democráticas que no podemos retroceder, de que hay una estrategia de caos frente a la que no podemos ceder. Y creo que ese gran acuerdo que hay en el país se pudo reflejar de manera responsable en la Asamblea y en los temas medulares se va a sostener. ¿Eso se hace fácil como si fuéramos una bancada obediente? No, no es verdad. No hay ninguna bancada obediente en la Asamblea. Es una legislatura independiente, deliberante, que toma sus decisiones y con la que yo converso cuando es necesario en calidad de ministra de la Política, pero que en general procesa los temas dentro de la propia Asamblea. Llevarla a juicio político depende exclusivamente del partido de gobierno que controla la mayoría en el CAL, que controla la mayoría en la mesa de fiscalización. Si usted llega a ir a juicio político, será con la aprobación del partido de gobierno. ¿Qué le parecería un escenario como ese? Mire, lo digo desde ya. Si el CAL autoriza mi juicio político, es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Yo conozco perfectamente la Asamblea, he estado en la Asamblea. Sé que el Consejo de Administración Legislativa solo debe verificar los requisitos de forma de una solicitud y que quien tramita el tema es la Comisión de Fiscalización. Correcto. Entonces, yo no veo ni una persecución, ni una pelea, ni un resquebrajamiento del acuerdo en ninguna de esas decisiones normales que se pueden tomar. Si el CAL autoriza eso, yo comprendo eso como parte de lo que tiene que suceder. Y en el momento en el que deba dar explicaciones a la Comisión de Fiscalización de ser así, también lo voy a hacer con mucho gusto y confío en que la Comisión de Fiscalización va a tomar la decisión que deba tomar. Como le digo, para mí
es muy importante mantener las cosas en su exacta dimensión y evitar armar un culebrón alrededor de cada acontecimiento político. Esta es una de las preguntas que más me pidieron que le haga a usted y será la última pregunta de la entrevista. ¿Ha pensado en renunciar? No, no he pensado en renunciar. Los cargos de todos los ministros están a disponibilidad del presidente. Eso dicen todos los ministros cuando le preguntan aquello, de esa manera, la renuncia es una decisión propia. Que el presidente les pida la renuncia es otra cosa. No he pensado en renunciar. No. Tengo muchas tareas importantes entre manos. Tengo muchas cosas que hacer. No he cometido ninguna ilegalidad. Sé que parte de los ataques que recibo en este momento son precisamente el resultado de que tengo temas importantes que impulsar en estos días, en los próximos días, y la consecuencia de las decisiones que ya he venido tomando. Entonces, no, eso no está en mi panorama, pero además he recibido el respaldo del presidente y he recibido el respaldo generoso de muchos sectores políticos dentro y fuera de la Asamblea Nacional, que me han escrito, que me han llamado, algunos que se han publicado, que se han pronunciado públicamente, algunos a los que les he dicho, les agradezco, pero ni se pronuncien públicamente para no seguir levantando una polémica. Claro, es que es muy raro ver, porque usted ha sido siempre considerada una mujer de centro izquierda y es muy raro verle a Fidel Egas, a Guillermo Lasso, a los representantes de la banca diciendo me parece una tontería y defendiendo a María Paula Romo. Tal vez es porque les parece una tontería y no porque defienden a María Paula Romo. Entonces, la verdad es que creo que en este caso se ha tratado de inflar un tema que además sucedió hace 6 meses, le insisto, y que creo que precisamente es la consecuencia de las decisiones que estoy tomando, de las cosas que estoy haciendo, de mis responsabilidades en el gobierno del presidente Moreno, y mientras cuente con su respaldo voy a seguir haciendo mi trabajo. María Paula Romo, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana del Punto Final. Se ha repetido mucho la frase en los últimos días de que hay cosas más importantes de las que hablar. Y yo no lo creo. Yo creo que es sano para un país a veces detenerse en cosas que parecen insignificantes. Porque esas cosas insignificantes, esos detalles, son los que pueden mostrarnos qué calidad de funcionarios y qué calidad de personas son los funcionarios que tenemos. No tenemos los mejores funcionarios, pero tenemos que aspirarlos. Y hay quien me dice que es un sueño propio de la juventud que represento, pero prefiero ser un joven iluso que alguien resignado a tener funcionarios indelicados. A mí me sigue pareciendo, después de la explicación de la ministra, que el uso del aeropolicial para trasladarse hasta un punto de Esmeraldas, que según la bitácora y según el pronunciamiento de la ministra ha sido la ciudad de Esmeraldas y el aeropuerto de Esmeraldas, ha sido algo indelicado, sobre todo por la explicación y los pronunciamientos de uno de los pasajeros, el señor ministro Iván Granda, en la entrevista con Carlos Vera. Creo que ha sido, en realidad, los comentarios del ministro Granda lo que ha levantado la polémica sobre algo que en realidad no hubiera levantado polémica alguna. Y esto obliga a que los funcionarios se preparen no solamente para ejercer el cargo que tienen que ejercer, sino para responder a la altura del cargo que representan. Esa respuesta fue insultante para quienes consideramos que el dinero público es sagrado, insultante para quienes consideramos que una respuesta como viajé en aeropolicial porque no tengo plata no está a la altura de un secretario con rango de ministro. Y sigo creyendo, porque mis principios no cambian si se trata de un correísta o no, que eso merita una respuesta y eso merita una disculpa. Es momento también de pasar la página, el que quiera seguir debatiendo, que siga debatiendo, pero por mi lado, ahora sí hay temas más importantes en los que centrarse. Gracias por ver esta entrevista, aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Un abrazo.